Buenas tardes, tengo chicle. Me van a disculpar, pero tengo la garganta, no sé si es el aire acondicionado que me está afectando bastante. Bien, la charla que yo tengo preparada, pongo de ejemplo a Podemos, pero no vengo a hablar de política. Vamos a hablar de qué fue lo que hizo Podemos para conseguir, desde mi punto de vista, los resultados que obtuvo, desde el punto de vista de una estrategia de comunicación afectiva, emocional. Para allá. Soy Carlos Jiménez. Entre otras cosas, he desarrollado 16 proyectos propios, 2 clubes deportivos, una asociación sin ánimo de lucro. Me considero formador, consultor, creador. Con mi compañera y mi pareja Present tenemos un programa de radio, Factoría Emprendedores. Organizamos también la FAC at Night y estamos preparando también un concurso de televisión para emprendedores de los que ya les mantendremos informados. Con relación a la charla que voy a dar, les cuento que porque me presentaba Jezabel como alguien metido mucho en el mundo de la emprendeduría, con los proyectos empresariales, pero también tuve una época, una debilidad durante 2 años y me metí en política, ¿no? No sé por qué, pero me dio el punto. De 2013 a 2015 y hasta ahí, ¿no? O sea, más nunca. En esa fase era responsable de formación y comunicación de Canarias, entre otras cosas, ¿no? Y estuve durante 6 meses antes de las elecciones del 2015 yendo a Madrid los fines de semana a formar al resto de compañeros en comunicación y marketing político. Y yo lo que les decía, por esto de la comunicación emocional, es que si Podemos y UPyD fuéramos una empresa que edita libros, para mí Podemos sería la empresa que editaría el manual del libro de Harry Potter y UPyD editaría el manual de cómo se monta un mueble de IKEA, ¿no? Para que se vea un poco la diferencia, ¿no? Cómo se trabaja, por un lado, la comunicación que llega y que afecta a las personas, y cómo se trabaja, por otro lado, esos manuales que a veces compramos un mueble de IKEA y a todos nos sobran o nos faltan 2 tornillos, ¿no? Bien, en aquella nos situamos un poco, nos ponemos en situación, año 2014, 2015, ¿qué decían las encuestas, ¿no? Nosotros, en UPyD en aquel momento, y otros partidos, manejamos información a base de preguntarle a la gente, ¿no? ¿Y qué decían las encuestas? Entre otras muchas cosas, la gente lo que decía es que se sentían desanimadas, ¿no? Era una sensación de, oye, que esto no camina, ¿no? Indefensión aprendida es aquella sensación de que por mucho que nosotros intentemos cambiar algo, no lo conseguimos, ¿no? Es ese desánimo de decir, ¿para qué luchar si al final esto se va a quedar como está, ¿no? Una crisis brutal, despedida de empleo, ERE, desahucios, la familia, los jóvenes volvían a casa de sus padres, o sea, era una cosa brutal, todavía se sigue, pero en aquella época probablemente con más intensidad, ¿no? Y sobre todo esto había una capa que era la corrupción, que es como una mancha de aceite que lo impregnaba todo, ¿no? Era como tocabas cualquier cosa y ahí había corrupción y ahí había una mala gestión, ¿no? Entonces, todo eso era lo que la gente en su momento percibía, ¿no? Estamos en esta sociedad con este tipo de situación actual, ¿no? Por otro lado, ¿qué decía la gente cuando se le preguntaba acerca de los políticos? Pues decían que la culpa de todo lo que estaba pasando, evidentemente, era de los políticos. Decían que muchos políticos se metían en política buscando su lucro personal, su beneficio personal. Decían que, además del lucro personal, iban buscando colocar a sus amigos en los puestos de confianza, en asesores, etcétera, etcétera. Y decían que disfrutaban de determinados privilegios que el resto de la sociedad no pueden disfrutar. ¿Cómo? Que ahora está saliendo el tema de las pensiones, ¿no? Bueno, pues con 7, 8 años en el Congreso de los Diputados tiene el 100% de pensión y el resto de ciudadanos de España tenemos que estar 20, 30, 40 años para poder disfrutar del 100% de la pensión. Esto es lo que decían en aquel momento. Se producía entonces una separación completa de lo que es una gran parte de la sociedad que vivía el momento en crisis y otra parte pequeña de la sociedad que aquello de la crisis ellos cobraban todos los meses, seguían con su coche oficial, seguían con su móvil, con su tablet y con su prebenda que el resto de la sociedad decían que no se tenía. ¿Qué se necesitaba en aquel momento? Pues básicamente se necesitaba soluciones. ¿Para qué? Para hablar con el paro, para hablar con los desahucios, para arreglar la sanidad, para arreglar la educación, para arreglar tantas cosas de las que las encuestas decían que se estaba fallando. Y se necesitaba esperanza, se necesitaba ese abrazo
ese decir, oye, que nos vamos a unir, que esto sale para adelante, que vamos a funcionar, ¿no? Eso es lo que decía, lo que cuando tú le preguntabas a la gente en aquella época, te decían, ¿no? Oye, que esto hay que arreglarlo, pero oye, a ver si entre todos conseguimos enderezar la situación, ¿no? En este cuadrante, y la percepción que en aquella época, esto creo que ha cambiado un poquito, pero se tenía de los 4 o 5 partidos políticos que en principio tenían como más posibilidades de estar, teníamos el PSOE y el PP como partidos muy seguros por el tiempo que llevaban y por la continuidad. O sea, eran partidos a los que no se les esperaba que fueran a hacer grandes cambios. Estaba UPyD y Ciudadanos, que también tenían su trayectoria política, pero al ser partidos más de reciente creación, evidentemente sí que estaban más cerca de producir cambios. Y luego había otro partido, que es del que yo he visto, he analizado su estrategia, que era Podemos, que estaba en el cambio, ciertamente, pero con un riesgo importante. Un partido muy nuevo, de pocos meses, con unos líderes que todavía no se conocían, que no habían explicado exactamente en qué consistía su proyecto político, y bueno, había dudas al respecto, ¿no? Con todo esto, cada partido hizo su cóctel, cogió toda esa información, la mezcló y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo que hacemos ahora es definir nuestra estrategia. Y yo lo que les voy a contar es lo que yo viví y cómo sentí yo todo lo que hicieron en Podemos para conseguir el resultado en tan pocos meses. Repito, yo no hablo de política, no estoy ni a favor ni en contra de Podemos, ni de ningún partido, y yo me salí de la política y estoy analizando la situación desde el punto de vista como consultor en comunicación, ¿vale? Esto lo paso rápido, evidentemente, si no hubiera dinero detrás de Podemos, no estaban donde estaban, y ahí lo dejo. ¿Qué se le preguntaba también a la gente en aquella época? ¿Cómo sería para ti un líder? ¿No? Entonces decían, pues alguien sincero, cercano, sencillo, luchador. Pablo Iglesias, ¿cómo viste? Con coleta, no se pone chaqueta y corbata ni para ir a ver al rey, ¿no? O sea, esa es la realidad. Cercano, sencillo, cuando habla, llega a la gente, porque transmite de forma emocional. Y luchador, todos recordarán aquellos debates, ¿no?, brutales con Inda, con Maruenda y con todo el que se le ponía por delante en la cesta, ¿no? Bueno, todos nos acordamos, creo, los que estábamos en aquella época, ¿no? Un tío luchador, ¿no? Se asoció a la marca personal, dice, ¿qué pide la gente? Un perfil político de este tema. Vamos a trabajarlo para que Pablo encaje en este tema, ¿vale? Lo que dice o no, ya cada uno lo valora, pero estratégicamente ese fue el trabajo. Y en cuanto a la comunicación, ¿cómo trabajaron? Aquí hubo un planteamiento de paternalista, ¿no? Teníamos mucha gente, estaba en situación de pobreza, ese riesgo, esa angustia, esa ansiedad de que me van a echar a la calle. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Se acuerdan? A todos los que viven en España, ¿qué le vamos a dar? 600 euros, o 620, 630. ¿Qué estaban consiguiendo con eso? Decirle a la gente, oye, tranquilo, que si nosotros estamos, la cosa se va a tranquilizar. Equipo. No hay nada que una más que tener un enemigo común. Para Podemos, ¿cuál fue la estrategia que siguieron? ¿Cuál era el enemigo común de Podemos al que metiera a todos los que no estaban de acuerdo con ellos? ¿Se acuerdan? Cuando la casta, ¿vale? O estás conmigo o eres casta. Que esto es un mensaje que yo llamo un mensaje idiotizante, ¿no? Este es el paradigma de un mensaje idiotizante, un mensaje corto, brutal, que hace que te desarme completamente, porque te pasas a defender diciendo que, oye, que yo no soy casta, que mi familia no sé qué, que yo también estudié, que yo tuve mi... Bueno, o sea, cambia el discurso de lo que estés negociando y trabajando y te tienes que defender diciendo, oye, que no, que yo no soy casta, ¿no? Si no estás conmigo, eres casta. Y el mensaje idiotizante. Y luego, esto es una entrevista real que le hicieron a Pablo Iglesias en 4, en Arrojo Vivo, y él hablaba en estos términos, cuando decía, bueno, y de la corrupción en España, y él no hablaba de cifras, él no hablaba de datos, él que decía, es que la corrupción en España significa que hay menos camas de hospital, significa que los niños siguen estudiando en barracones, significa que haya menos ayudas para los parados, significa que las mujeres en familias monoparentales les cuesta más llegar a final de mes. Si se fijan, ¿de qué habla él? De sanidad, de niños, de parados y de mujeres. No da ninguna cifra, no da ningún dato, porque eso sería entrar en argumentos racionales. Él habla siempre desde la emoción. Si tú me quitas de aquí,
va a morir más gente. Si tú me das dinero, vamos a mejorar la enseñanza. Otro punto fundamental es lo que digo, mantenerse en la nube. Cada vez que a ellos les decían, dice, bueno, tú vas a entregar 600 euros, perfecto, ¿y de dónde sale ese dinero? Y ellos que decían, no, cuando nosotros estemos en el poder ya miraremos porque no me fío de las cuentas. Ya, pero explica, no, ya cuando estemos, pues no me fío de las cuentas porque hay mucha corrupción. Y cuando llegaba al punto que le seguían insistiendo, ¿qué decían ellos? ¿De dónde sacar el dinero? Es que tú eres casta. Tú no quieres que esto cambie y tú eres casta. Tú estás a favor de que sigan las cosas. ¿Vale? No se salían de ese discurso completamente emocional y racional. Y además generaron ilusión y esperanza. ¿Cómo? Pues con el nombre, brutal, Podemos, lo podemos hacer, si nos unimos podemos avanzar. O sea, ustedes intenten hablar de algo de futuro que quieran hacer sin utilizar Podemos. La palabra Podemos, muy complicado. Entonces, eligieron un nombre brutal, así como Unión, Progreso y Democracia es un nombre muy racional, porque era una unión de personas demócratas y progresistas, y aquí es, oye, que estamos en situación de crisis, que hay mucho no de edad, podemos hacerlo. Un nombre directo, impactante, ¿no? Comunicación puramente emocional. En definitiva, aquí de lo que se trata es, además de lo de siempre, ¿no? Que identifica a tu cliente, segmenta el mercado, todas esas cosas. Yo lo que les digo es, además, de que si quieren llegar realmente a más clientes y de una forma más eficaz, los discursos racionales, donde se meten muchas cifras, muchos datos, eso no funciona. Aquí hay que hablar. ¿Recuerdan el anuncio de BMW con una mano que decía, ¿le gusta conducir? Bueno, eso es comunicación emocional. Ahí no se hablaba ni del coche, ni del caballo, de los caballajes que tenía, ni de la inyección, no se hablaba nada. Se veía un tío con la mano así, si te gusta conducir, pues compra un BMW, ¿no? Fantástico, ¿no? Pues ese es el planteamiento. Nosotros tenemos que trabajar y trasladar ese argumento racional a un argumento emocional más cercano, más directo, más de persona, de humanizar esas marcas, porque si no es muy difícil llegar a nuestros clientes. Entonces, como hay que predicar con el ejemplo, yo les voy a pedir ahora que me ayuden a cerrar el acto de una forma emocional. Cuando yo ayudaba a los compañeros a prepararse esas entrevistas en la radio, o tertulias, o cuando iba a una asociación de vecinos, al terminar el compañero pues se bajaba y todo el mundo se levantaba, aplaudía, ¿no? Y él iba chocando las manos por el pasillo, ¿no? Y yo siempre me quedé con la magua de decir, a mí me gustaría hacer esto también, ¿no? Porque he ayudado a un montón de gente, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, como me quedo un ratito, yo les agradecería, porque ustedes son gente muy generosa, que se levantaran, que empezaran a aplaudir como si no hubieran mañana, y yo voy por el pasillo como saludando, porque es uno de los objetivos que tengo en la vida. No morirme sin tener la sensación de por un pasillo que la gente me aplaude y yo voy saludando. Por favor, levántense, aplaudimos, se lo agradezco un montón. Fantástico, esto mola mucho. Gracias, un placer, gracias a todos, gracias.